Bueno, pues muy buenas tardes, noches y bienvenidos, en primer lugar, bienvenidos a la FIL Guadalajara, que pues, es la Feria Internacional del Libro más grande en la que el grupo editorial Tiralo Blanc participa. Y a nosotros, pues realmente es un verdadero honor volver cada año a esta fiesta del libro, donde podemos presentar nuestras novedades, las colecciones de las que nos sentimos más orgullosos, en fin, podemos como interactuar con los autores y demás. Y hoy pues estamos de verdadera celebración porque vamos a presentar la colección Cine y Derecho, que es una de las colecciones insignia de Tiralo Blanc, por muchas razones, pero luego las vamos a abordar yo creo que una a una, estas razones por las cuales estamos tan orgullosos de esta colección. Además, estamos muy contentos de que nos acompaña desde Valencia, desde España, pues uno de los codirectores de la colección, que es el doctor Fernando Flores. El otro codirector, al cual por supuesto también mandamos un saludo desde Guadalajara, es el doctor Javier de Lucas. Ambos pues son profesor y catedrático respectivamente de la Universidad de Valencia. Bueno, el doctor Fernando Flores es profesor titular de Derecho Constitucional y el doctor Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Entonces todo queda un poco en casa, ¿verdad? Estamos entre valencianos. Y la verdad es que a lo largo de más de 20 años que tiene esta colección hemos podido disfrutarla y trabajarla, entonces estamos pues, muy orgullosos de poder presentarla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Antes de darle la palabra a nuestro director de la colección, me gustaría pues dar algunos datos relevantes de esta colección, que yo creo que se merece que lo hagamos. Mencionaba que tiene pues casi 20 años de vida. La primera publicación, ¿qué año fue? En 2002, o sea, más de 20 años, perdón, 22 años de vida, que se dice pronto para un proyecto editorial, ¿no? Y además de vida continuada, porque hemos sido bastante constantes en las publicaciones. Si uno analiza como los años de publicación de los títulos que contiene la colección, hemos sido bastante consistentes, entonces creo que es un proyecto muy exitoso en ese sentido. Hemos publicado 69 obras, y esta es la número 70, pronto va a ver la luz la número 70. En esta colección ya hemos tenido varias épocas, y la época pues más recientemente inaugurada ya va por el título 20, bueno, pronto va a ser el título 20. Entonces, pues sí, hemos sido consistentes y a lo largo de los años pues hemos podido trabajar muchísimo esta colección, ¿no? Y ya como pues, dato destacado y de mucho orgullo también para pues, la editorial y por supuesto para los directores, me gustaría mencionar que la colección fue galardonada con la medalla de oro al mérito de las bellas artes que otorga el Ministerio de Cultura de España, y la verdad es que eso puedo decir que no es cualquier cosa, y eso nos llena de orgullo, porque además que esa medalla se dé a un producto editorial y de estas características, a una editorial como nosotros, de nuestras características, pues la verdad es algo que nos llena de verdadero orgullo. Entonces, perdón si he hecho un poco de publicidad de la colección antes de entrar en materia, pero realmente pienso que era absolutamente necesario. Y la verdad es que cuando hablábamos con Fernando de cómo íbamos a plantear este evento, pues llegamos a la conclusión de que no queríamos que fuese la típica presentación del libro, donde uno habla y el otro aplaude y luego otro habla, y que fuese así el formato clásico, sino que queríamos algo un poco más dinámico, igual que es la colección, que por cierto es una colección que se diferencia de otras colecciones de Tirán, porque es una colección que frontalmente va dirigida al público general, ¿no? O sea, nuestros libros suelen ser mucho más especializados y de nicho, y sin embargo esta colección abarca a un público mucho más amplio, y además así ha sido percibida. Hay personas que no se dedican al sector del derecho que les ha interesado la colección, ¿no? Entonces planteamos que esta iba a ser una suerte pues, de entrevista, ¿no? Donde pudiésemos intercambiar ideas, incluso también invitarles a ustedes a que si tienen algún comentario pues al final puedan
intervenir también si así lo estiman conveniente. Entonces ahora sí, pues voy a entrar en materia. Le voy a dar la palabra primero al profesor Fernando Flores para que nos dé unas palabras iniciales y ahora aquí después ya iremos con las preguntas para que podamos ir aprendiendo y debatiendo. Así que pues bienvenido, profesor, lo escuchamos. Pues muchísimas gracias, María, por la presentación tan amable, gracias a la editorial por acogernos aquí esta tarde. Es un espacio que me encanta, la verdad, y a la Feria Internacional del Libro me parece un honor estar aquí, la verdad, y realmente es un placer. Y un placer para hablar de una colección que tiene ya, como ha dicho María, tiene 22 años, que fue una idea de Salvador Vives y de Javier de Lucas, el CEO de la editorial, y Javier, como ha comentado María, catedrático de filosofía, y como yo, somos amantes del cine, y somos amantes del cine, y somos amantes del derecho, y somos personas que nos gusta enseñar el derecho. Y toda persona que se dedica a enseñar, una de las cosas que se pregunta es cómo enseñar mejor, qué instrumentos le pueden servir para llegar a las personas que son sus estudiantes, o a las personas que les interesa la materia a la que uno se dedica, que es la materia jurídica. Y nosotros pensamos que el cine, que a nosotros nos fascina, nos encanta como medio de expresión artística y como medio de comunicación, pensamos que el cine era y es una muy buena manera de enseñar el derecho, de acercarnos al derecho. Y también nos dimos cuenta de que sabiendo derecho podríamos entender mejor el cine. Ese fue, digamos, el origen, por decirlo así, de la idea de explicar el cine a través del derecho. Pues muchas gracias por esa pequeña introducción, y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a lanzar pues la primera pregunta que hemos pensado que podría ser interesante, y es la siguiente: ¿por qué el cine es una herramienta para entender el derecho? ¿Y por qué pues entonces se cumple en esta colección con ese propósito que se generó al inicio de este proyecto? Vamos a ver, el cine cuenta historias y las cuenta de una determinada manera. El cine interpreta la realidad, representa la realidad. Personas que estáis dedicadas a lo jurídico, pero no hace falta estar dedicado a lo jurídico para saberlo. El derecho en buena medida es interpretación, y el cine es interpretación, no solo interpretación de los actores, sino representación de la realidad, porque el cine no, salvo el cine documental, el cine es ficción, el cine cuenta historias, y cuenta historias que, por decirlo así, no son verdad. Hay una cosa que se llama el pacto de ficción, un pacto de ficción entre el espectador y el director de cine. El director de cine cuenta una historia y el espectador lo que hace es se mete en la caja negra, que bueno, la caja negra ya no tanto, porque la gente vemos mucho cine en los móviles o en las tablets, ¿no? Pero por lo menos antiguamente te metías en esa caja negra que te aislaba absolutamente, y hacías el pacto, seguimos haciendo el pacto de que lo que nos cuentan es algo que, si no es verdad, puede ser verdad. Nos está reflejando personas, situaciones, comportamientos, procesos que pueden ser verdad, o incluso que a lo mejor deberían ser verdad. Y eso es una manera, digamos, de explicar todo aquello muchas veces que tiene que ver con el derecho. Por eso el cine es una herramienta que, como lo es la literatura, es factible para explicar el derecho, pero yo creo que en ocasiones es algo más incluso que la literatura, y algo más incluso que otras expresiones del arte, porque a través del cine lo que ves directamente son comportamientos humanos que crees que han podido ser verdad. Fijaos, por ejemplo, no sé si os acordáis la película Algunos hombres buenos. Algunos hombres buenos es la película en la que Tom Cruise, coronel, Caffey, es un abogado que junto a
junto a un pequeño equipo de jóvenes abogados, tiene que llevar a juicio a Jack Nicholson, entonces jefe del centro de Guantánamo, que ha tomado en el que se ha tomado una decisión que ha dado lugar a la muerte de unos militares. Hay un momento en la película en el que el abogado presiona de una manera brutal, muy fuerte, a Nathan, que creo que así se llama el comandante en jefe de Guantánamo en ese momento, para que reconozca que activó el código rojo que dio lugar a la muerte de esas dos personas. Ese momento es un momento de tensión muy fuerte que está al final de la película y que da como lugar a que finalmente se condene al general, realmente, general. Y la conversación, el guión es un guión muy interesante. El guión es de Sorkin, el mismo que hace El ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo, que os sonará la serie de televisión. Es muy bueno porque en ese guión aparecen los dos elementos, y es ficción, pero aparecen los dos elementos que al derecho le interesan. Por una parte, cuando el general le contesta enrabietado y dice: sí, claro, sí, yo ordené el código rojo, y se lo ordené para salvar, para la seguridad de personas como usted que están en su casa, que tienen un montón de inseguridad alrededor, pero que no son conscientes de que hay personas que estamos cuidando el castillo y que tenemos que tomar decisiones muy tremendas. Por ejemplo, la de adoptar el código rojo. Y el otro le contesta diciendo que le parece muy bien, pero que hay una cosa que se llama el Estado de Derecho en las democracias y que el código rojo se puede adoptar para la seguridad de la gente en determinadas circunstancias. Lo interesante de ese momento de la película, que de nuevo digo es ficción, es que está poniendo en manos del espectador para que decida el espectador. No te está diciendo lo que tienes que decidir, o sí en el fondo, porque le está dando la razón a Tom Cruise, ¿no? Le está dando la razón al Estado de Derecho, pero está diciéndote algo, y es que alguien ha tomado una decisión por un tema de seguridad, y que la seguridad es algo complicado. La decisión la toma finalmente por el Estado de Derecho, por la defensa de los derechos de las personas, pero te está diciendo algo que el cine te lo puede decir de una manera muy directa, porque estás viendo el enfado, porque has seguido toda la secuencia de los hechos, y eso es lo que te da el cine. El cine te da esa proximidad a entender las situaciones jurídicas que a lo mejor la literatura te puede acercar, pero que le resulta más difícil. Muchas gracias. Eso me quedo con el tema del pacto de ficción, ¿no? El pacto de ficción, esa sí. es la clave, bueno, una de las claves, ¿no? Muy bien. Lo siguiente sobre lo que nos gustaría pues reflexionar es, y ya entrando muy en materia, muy en lo concreto, ¿qué relación guarda el cine y la justicia? ¿No? Bueno, el cine, la justicia la podemos ver de dos maneras, ¿no? Como la justicia de lo judicial, es decir, la justicia ante los tribunales, y la justicia como la defensa o la protección de los derechos fundamentales, es decir, el hacer justicia. Muchas veces se piensa que el cine y el derecho solo se relacionan, o que el derecho del cine lo representan las películas de juicios. Por ejemplo, la que acabamos de ver, Algunos hombres buenos, es una película en la que el momento del juicio es muy importante. Después hay otras películas clásicas de juicios, 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, es muy conocida la película, o Vencedores y vencidos. Vencedores y vencidos, una película de Stanley Kramer, que es una película que prácticamente es todo el juicio, en la que Spencer Tracy se recuerdan como juez, juzga, son los juicios de Nuremberg, son los juicios de los jueces, porque saben que los juicios de Nuremberg fueron unos cuantos juicios que condenaron a militares, y entre otros condenaron a personas del mundo del derecho.
el juicio ahí es un juicio completo y ese es uno de los grandes juicios. Veredicto final también o recientemente Anatomía de una caída, que a lo mejor también han visto o les suena, o La última pregunta, la película de Clint Eastwood que se llama Jurado número 2, o La herencia del viento, que también es una película fantástica y extraordinaria en la que después a lo mejor hablamos un poco de ella. Existen películas relacionadas con el derecho, muchas de las cuales están en la colección. Por ejemplo, Vencedores y Vencidos tiene un libro excelente en la colección, pero las películas, y en ese sentido quiero decir, las películas te pueden explicar mucho y muy bien el funcionamiento de la justicia. El libro que está por salir, que es La costilla de Adán, ¿no se acuerdan? La costilla de Adán es una película, una comedia muy famosa en la que Spencer Tracy, de nuevo, que es fiscal, tiene que soportar como su mujer, Katharine Hepburn, que es una abogada, lleva a juicio, bueno, va a defender a una mujer que se le acusa de haber disparado sobre su marido cuando lo encuentra en la cama con otra mujer. Ellos son un matrimonio, el fiscal y la abogada, y el fiscal tiene claro que, porque se ha encontrado la pistola en el bolso de la mujer, ¿no? La mujer, Katharine Hepburn, la abogada, dice que va a defender a esta mujer, pero básicamente por una razón, porque el asesinato o el intento de asesinato en ese momento en Estados Unidos, cuando el cónyuge encontraba al cónyuge con el amante o la amante, era diferente si quien, por decirlo como se dice en España, si el que ponía los cuernos era el hombre o el que ponía era la mujer. Hasta el año 72, y en Estados Unidos en la época de la película, si el hombre encontraba a la mujer engañándolo con otro y mataba a la mujer o al amante, la pena era el destierro. No entraba nunca en la cárcel. Si la mujer mataba al hombre con la amante, la pena era la cárcel. El mismo delito, las consecuencias eran diferentes. Katharine Hepburn, la abogada, decide que va a defender a la acusada, que después resulta, bueno, al final no se sabe si finalmente intenta matarlo o no, pero lo había intentado matar o no, pero decide defender a la acusada, no porque es la asesina por el intento de asesinato o no, sino porque basándose en que no se puede condenar a la mujer por el mismo hecho a una pena distinta que al hombre. Y con ese tema de fondo, es decir, con un tema sustantivo, un tema de igualdad, va explicando paso a paso, va explicando todo el proceso. Es muy interesante porque nos enteramos de cómo es el proceso civil, cómo es el proceso penal en Estados Unidos desde la elección del jurado hasta la sentencia, porque realmente lo explica bastante bien. Y en el libro la verdad es que está muy bien porque coge el procedimiento judicial y lo va diseccionando paso a paso. Esa es una de las posibilidades, digamos, del cine jurídico. Pero después hay muchas otras posibilidades del cine jurídico. El cine nos es, bueno, Senderos de Gloria, que es la película, una de las películas en las que yo me he dedicado. Es una película en la que el proceso, el juicio, ocupa una parte pequeña de la película, pero en una parte es el corazón de la película. Cómo se condena a 4 inocentes a muerte por una situación sencillamente que no habían unos hechos que ni siquiera ellos habían cometido. Pero como digo, hay muchísimas películas que nada tienen que ver con el derecho y que sin embargo nos explican conceptos jurídicos o conceptos cercanos al derecho. Por ejemplo, El hombre que mató a Liberty Balance, que debe estar por aquí delante, en el número 3 o el número 4. Es una película de John Ford que probablemente hayan visto o les suena. El hombre que mató a Liberty Balance en ningún momento aparece en los juicios.
ningún momento, no hay juicio ninguno. Lo que hay es un vaquero que es digamos, el hombre el comisario que es la ley en un pueblo sin ley y que tiene que enfrentarse digamos, a los malhechores y a un malhechor específico, y después el hombre del pueblo que fue a la ciudad, que se formó como abogado, que ahora es un político que probablemente es comprometedor, que vuelve al pueblo y que intenta aplicar la ley y que intenta decirle a John Wayne, que es la representación del hombre es un lobo para el hombre, pero en el buen sentido, en el sentido de, en estos sitios donde no hay ley, alguien bueno tiene que poner ley. Y viene el progreso, viene el Estado, viene la institución con el abogado a decirle: no, la ley hay que cumplirla y no puedes matar a alguien en la calle solo porque se toca el revólver. Y dice: bueno, pues sin que quien se toca el revólver es alguien que tiene 10 asesinatos detrás, probablemente yo voy a sacar el arma. Y de hecho, es él quien salva, es John Wayne quien salva al abogado de una muerte, porque es el que dispara finalmente a Liberty Balance. Aunque todo el mundo cree que ha sido el abogado que no ha cogido un arma en su vida, pero que tenía un arma en la mano en ese momento, ¿no? Lo que nos está explicando el hombre que mató a Liberty Balance es el momento del proceso institucional en el que está llegando el mundo del derecho al lejano oeste. Y lo explica de una manera extraordinaria, sencilla y muy bien. O la caza que está por ahí, la caza de Wittenberg, que esta no creo que la hayan visto, salvo que sean muy cinéfilos, pero la tienen que ver. La caza es la historia de un profesor de una escuela en Dinamarca, que en un momento determinado una niña de 5 o 6 años miente por celos y le dice a su profesora que su profesor la ha tocado. Y cuando la otra profesora, se encienden legítimamente las alarmas para decir: ¿tu profesor te ha tocado? ¿Te ha acariciado? Empieza a hacerle preguntas y la niña, que ve que ha captado su interés, le dice que sí a todo. Y a partir de ahí se crea un ataque y un juicio social a este profesor, que es un tipo excelente y que nunca tocó a la niña, y realmente lo que era muy cariñoso con esa niña, como con otras, como con todos esos estudiantes, con todos los niños a los que cuidaba. La caza es la historia de todo el proceso social de juicio que se lleva contra esa persona, contra su honor, que al final queda digamos, absuelto, porque por una serie de circunstancias, nos cuenta la película, por una serie de circunstancias se descubre que es falso. Pero hay que ver la película hasta el final para darse cuenta de cómo el juicio social puede acabar con el honor de alguien de manera definitiva. Y la película lo trata muy bien, y el libro está escrito por Kiko Tomás y Valiente, que es el hijo de Francisco Tomás y Valiente, que fue asesinado por la banda terrorista ETA, y está escrito a partir de una experiencia personal. Él me llamó, yo lo conocí en Madrid, él me llamó para explicarme que quería hacer el libro y se podía hacerlo, y le dije que sí. El libro está hecho desde la experiencia personal, por lo tanto es un libro realmente... Yo no conocía la película, conocí la película porque Kiko me la presentó. Y bueno, así podríamos ir casi película por película para ir sacando digamos, relaciones de historias que aparentemente no tienen que ver con el mundo del derecho y que sin embargo tienen que ver con el mundo del derecho. Después, si quieren, podemos comentar algunas que quieran. Muchas gracias. Justo la siguiente pregunta iba relacionada a, pues sí, hay un género que aborda pues temas directamente jurídicos, casos judiciales, es decir, que el eje central o la temática central de la película es la justicia, ¿no? Ahora, para que una película o para que desde el cine se aborde el derecho o los temas jurídicos, necesariamente la película tiene que ir sobre juicios, sobre abogados, sobre jueces, etcétera. No tiene que ir sobre jueces. Puede haber películas con jueces, como hemos dicho, pero puede haber y debe haber, y de hecho hay muchas películas que tratan los jurídicos y jueces. Por ejemplo,
El Verdugo, el primer número de la serie, de la colección, es El Verdugo. El Verdugo es una historia en la que en ningún momento sale un juez. El Verdugo es una historia fantástica de Luis García Berlanga, es un director muy muy conocido, valenciano también, como algunos de los que estamos aquí, y es una historia es un humor negro muy gracioso, entre comillas, porque te ríes a lo largo de la película, pero fijaos, la película, no sé si la habéis visto o os suena, pero la película trata de un muchacho, de un tipo joven, llamado José Luis, que quiere realmente en los años 50, cuya ilusión mayor es irse a Alemania como inmigrante para formarse como un gran mecánico. Entonces en Alemania estaba la Volkswagen, estaba la Opel, estaban las grandes empresas automovilísticas, y los españoles, que había muchísima pobreza, querían irse a Alemania a emigrar allí y trabajar, ¿no? Pero tiene la mala suerte de que el padre de su novia lo pilla con la novia un día, los dos acaramelados, en la España de los años 50, y le hace jurar que se va a quedar en España, que se van a casar y que además va a heredar el trabajo que tiene él. Él es verdugo. El padre de su novia es verdugo, es decir, se dedica a ejecutar las condenas de muerte que entonces en España existían. Claro, José Luis está aterrado, no quiere ser verdugo, pero el padre de la novia le dice que no se preocupe por varias cosas. En primer lugar, porque hay muy pocas ejecuciones ya, y hay 10 verdugos en todo el país, y que por lo tanto lo más posible es que acabe su carrera como verdugo y que no haya matado a nadie. Así que no se preocupe. Pero además, algo muy importante, si se hace verdugo, le darán una vivienda. Entonces la vivienda estaba tremendamente difícil. Hay una película también de la época que se llama El Pisito, de Marco Ferreri, que es extraordinaria también, y del mismo guionista que El Verdugo, que era Rafael Azcona, que explica esa España que trata de salir superviviente, que trata de salir de una guerra 10, 15 años después, y que no puede, bajo un sistema franquista muy muy opresor y con una cultura por los suelos, que la gente trata de sobrevivir. Al final el muchacho pues acepta ser verdugo por la casa, le dan la casa, pero hay aquí que a los pocos meses le asignan una ejecución. Es la historia, y en esta historia, quiero decir, aparece el derecho. Claro que aparece el derecho. Aparece el derecho porque aparece la pena de muerte, aparece el derecho a la vida, aparece el derecho a la vivienda, aparece la intimidad, porque aparece cómo viven las familias en ese momento, todas juntas, hacinadas en las casas. No hay intimidad ninguna. Aparecen los derechos de los niños, que tienen que ir lejos, bien lejos, a ir a la escuela, y que llegan ya cansados y vuelven más cansados todavía. No habla del derecho la película directamente, pero sin embargo está hablando del derecho. O Blade Runner de Ridley Scott, 1982, un clásico, lo habréis visto o sonará. La película en la que hay unos cazadores de replicantes. ¿Quiénes son los replicantes? Los replicantes son realmente robots muy muy mejorados, o bueno, más que mejorados, robots que parecen personas, pero que son cazados, porque no son personas. Pero no son personas. Javier de Lucas, el director de la colección, hace toda una reflexión sobre la inmigración, sobre los otros. Ahí está la famosísima escena, una de las escenas finales, donde uno de los robots, a punto de ser ejecutado, porque tiene que ser ejecutado y lo sabe, recita un poema, habla de que todas las cosas que ha visto a través del tiempo se perderán en la lluvia. Habla de la puerta de Tannhäuser, habla de poesía, habla de literatura. Y la pregunta del mundo del derecho, del mundo de la inmigración, es cómo deshumanizamos a los que no son como nosotros, cómo deshumanizamos a los extranjeros, cómo deshumanizamos a las personas que no piensan igual o que no son igual, ¿no? Podríamos, la película de Las Horas,
La película de las horas, que es una película maravillosa, que nos habla de las mujeres, y nos habla del feminismo, y nos habla de una habitación propia, y no sale ni una sola imagen vinculada al derecho. Tiene un precioso ensayo de Octavio, de un profesor de la Universidad de Córdoba. En fin, podríamos ir una tras otra de nuevo con ellas, y sí, hay muchas películas que no tratan temas judiciales y que son películas de derecho. Muchísimas gracias. Y pues el cine, que pues es un arte, ¿no? Muy concreto y con sus propios elementos y recursos. ¿Esos elementos cinematográficos pueden guardar alguna relación con lo jurídico o usarse pues como herramienta para reflexionar en los temas que a nosotros nos ocupan? Y en su caso, ¿cómo lo ve usted? Una de las cosas que tiene la colección es precisamente el interés de que se utilice el lenguaje cinematográfico. Es decir, lo que tiene yo creo que de original y de interesante la colección es la transversalidad, pero la transversalidad tomada en serio. Hay una cosa con la transversalidad que son esas palabras que tienen un enorme contenido necesario, absolutamente, y que solo se utilizan en los discursos. Después, la realidad, en la transversalidad, y sobre todo en el mundo del derecho, no existe tanto. Pero puede existir, y la transversalidad lo que significa es que los lenguajes se combinen y se conozcan. Es normal que un profesor de derecho no sepa de cine o no sepa del mundo de la comunicación audiovisual, pero puede aprender. Y sobre todo puede aprender y darse cuenta que a través del lenguaje audiovisual puede explicar muchísimo mejor las cosas que están sucediendo a los estudiantes. Si tú ves, por ejemplo, Senderos de Gloria, ¿ves? Esta película, Senderos de Gloria. Senderos de Gloria, si la habéis visto o suena la película tiene dos mundos. El mundo donde se toman las decisiones y el mundo de las trincheras. El mundo de las decisiones es un mundo de grandes, que está hecho en palacio, de grandes ventanales, con una luz muy tenue, muy bonita, como si fuera polvo de luz, donde están constantemente pasando obras de arte, porque el general que toma las decisiones se está amueblando el espacio. Frente a ese espacio, tú tienes el espacio de las trincheras, que es negro, donde solo hay polvo, donde solo hay barro, donde solo hay suciedad, donde todo es opresivo, donde todo es oprimente. Lo que te está diciendo con imágenes es que el derecho, que en principio es igual para todos, no es igual para todos, porque el derecho no se implica igual al quien está arriba que quien está abajo. ¿Qué acaba de hacer Joe Biden? Joe Biden acaba de perdonar a su hijo. Es una de las últimas decisiones que va a tomar. El derecho no se aplica igual, incluso en las democracias, en los estados más avanzados, no se aplica igual a las personas que están arriba que a las personas que están abajo. Solo ese elemento ya te está diciendo, a través de las imágenes, una realidad. La otra, por ejemplo, es la música. Senderos de Gloria. En Senderos de Gloria, la música que hay en las trincheras es siempre un tambor. Es como un tambor que te lleva de la ejecución. El tambor que acompaña a las personas que van a ejecutar. Cuando estás en el palacio, lo que suelen son valses de Strauss. Después, cuando está el juicio, o cuando los llevan a fusilar, todo es equilibrado, todo es paralelo, todo está en orden. Y el mensaje que te está dando es que es un orden que es falso, que es mentira, que solo es formal. El derecho es forma, pero el derecho es fondo. El derecho es procedimiento, pero el derecho es sustancia. Y lo que te está diciendo en ese caso Kubrick es que cuidado cuando el derecho es solo forma, porque si el derecho es solo forma, lo que te está ocultando es una injusticia, es una discriminación. Está llamando la atención sobre eso. Algo que estaba comentando antes con María, en la secuencia me centro yo, que podemos centrarnos en otras películas. Lo que pasa es que en Senderos de Gloria es, bueno, como he escrito sobre ella, es la que tengo más en la cabeza, pero en Senderos de Gloria hay una cosa fantástica, y es que en el juicio
El juicio está muy ordenado, está visto desde hay varias tomas de cámara, pero una está arriba, y en el comienzo del juicio están los cuatro soldados a los que juzgan, con 4 soldados detrás. Enfrente está el tribunal, a la derecha está el coronel Dax, el abogado, solo. A la izquierda está el fiscal, y al fiscal le acompaña el general acusador y el público. Lo que te está diciendo con la imagen es que ese procedimiento está amañado. Ese procedimiento tan equilibrado tiene más peso en la parte del fiscal. Están condenados. Pero te dice otra cosa más, y esto está leído de los propios guiones del script de Kubrick. Mueve la cámara y está un poco hacia la derecha. Es decir, él toma partido, aunque la derecha, es decir, aunque el abogado de los soldados está solo, la balanza de la justicia, Kubrick la ha movido hacia la derecha, porque él toma partido por el quien está solo, aunque la verdad es que hay muchísimo más peso en la balanza de la izquierda, en lo que aparentemente demuestra ese juicio. Si nos fijásemos en el tipaje de los personajes, en la posición de la cámara, en muchas películas, por ejemplo en Cuentos de Tokio, de Ozu, que lo que hace es un canto a la vejez, y le está hablando cómo los hijos abandonan a los padres, o pueden abandonar a los padres en la vejez, sobre todo en un Japón que míticamente dice que las personas mayores son respetadas y tal. Dice, tonterías, eran respetadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada del capitalismo, el individualismo y tal, se abandonan a las personas mayores. Como si vemos la posición de la cámara o las escenas que hay, nos damos cuenta de la soledad. Y él está hablando de la soledad y del derecho a no estar solo, por cómo miran, por ejemplo. Si nos miramos a las posiciones, como digo, la posición de las cámaras, si las tomas son largas, si son cortas, si nos está enseñando los sentimientos, cuando hay un guión detrás, nos está hablando de cine, está utilizando el lenguaje del cine, pero nos está diciendo cosas que tienen que ver con la igualdad, con la discriminación, con la justicia, con el abandono, con la esperanza, con cosas que sí tienen que ver directamente con el derecho. Muchísimas gracias. Pues esta parte la verdad es muy interesante, y además nos introduce en un mundo probablemente que no conocemos, ¿no? Que es el de la técnica del cine, y desde luego que también puede ser un recurso para sacar conclusiones, ¿no? Y que además en el cine, también lo estábamos comentando antes, pues realmente nada es casual, ¿no? O sea, cómo se configuran las escenas, cómo se refleja todo en lo que luego nosotros vemos de forma fácil, pues muchas veces los grandes directores pues no lo eligen de forma casual, y aquellas personas que sí se han acercado más a estudiar pues todo lo que supuso pues la producción de esa película, pues pueden extraer esas conclusiones, y es pues verdaderamente interesante. Y esa es otra de las cosas que ustedes pues van a poder encontrar en esta colección, ¿no? Ese tipo como de acercamiento al arte del cine y a esas conclusiones. Entonces creo que es verdaderamente interesante. A mí me gustaría darles la oportunidad a ustedes, si quieren ir pensando alguna pregunta, simplemente pueden levantar la mano, y nuestro paisano tiene la primera pregunta, así que le voy a pasar el micrófono. Gracias. Bueno, ante todo felicitarle por la colección que está presentando y por su intervención, y bueno, por el libro de Senderos de Gloria, porque también es una de mis películas favoritas. Ahí aparece una de las frases que también a mí me ha marcado, que la cita Kirk Douglas, ¿no? Emulando al Dr. Johnson, de el patriotismo es el refugio de los canallas, ¿no? En estos tiempos de nacionalismos y demás, qué importante es. Pero además hay otra cuestión, el contexto donde esa película se hace, que es el año 57, y no es casualidad que es La caza de brujas de McCarthy, que está produciendo en Estados Unidos, que violenta el Estado de Derecho y violenta la presunción de inocencia y demás, ¿no? Y que Kirk Douglas con esta película, junto con Stanley Kubrick, se posicionan en contra. Entonces, ya no solamente, como usted bien dice, es lo que uno ve a primera vista en una película, sino son esos detalles y también el contexto en que se hace. Pero mi pregunta iría hacia... Usted ha hablado, me gusta mucho ese de, a veces una película sobre cuestiones jurídicas puede no tener un juez, ¿no?
yo diría, y puede no tener unos hechos. ¿A qué me refiero con esto? No sé si conoce la película El Proceso de Orson Welles. Exacto, vas a ver el libro de Kafka, que para mí es una de las mejores películas, y yo la palabra con la que defino es asfixiante. Yo no sé si usted está de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. De hecho, es una de las películas que tengo anotadas ahí entre las decenas de películas que tengo, porque efectivamente es una maravilla. Pero fíjate, ahora vamos con eso, lo que has dicho antes es absolutamente así. Uno puede estudiar, es decir, uno puede estudiar Derecho a través de cómo se ha hecho la película o de todas las circunstancias que rodean la película. En el caso de Senderos de Gloria, que como bien dices, en el año 57, yo la vi de estreno en España. Yo nací en el año 68, la vi de estreno en España en 1986. Yo creía que iba a una película de reestreno, porque era en blanco y negro, y sin embargo se estaba estrenando en España en 1986, pero se estrenó en 1974. Se estrenó en 1974, se tardaron muchos años en estrenar esa película porque se censuró. Y se censuró en Francia, por ejemplo, o en Bélgica. La primera vez que se pasó en la Universidad Libre de Bruselas. Asistieron 2.000 estudiantes a ver la película, pero hubo el compromiso de que antes de poner la película tenía que ponerse el himno de Francia, y a ambos extremos de la pantalla hubiera dos banderas de Francia. Porque, como sabéis, o si no lo sabéis, lo que cuenta la película es algo real, y es que se tomaron varias decisiones de los asesinatos o los fusilamientos para los fusilamientos de castigo, para elevar la moral de las tropas, se decía, ¿no? Fue algo que sucedió repetidas veces y algo que Kubrick llevó porque Senderos de Gloria solo aparece un ejército, es el ejército francés. El ejército alemán no aparece en ningún momento, no hay ni un solo alemán, solo al final una mujer alemana que encima es prisionera, canta una canción y es increíble, ¿no? Porque dicen, bueno, la única mala que aparece y encima es la buena. Por cierto, que es la mujer de Stanley Kubrick. Pero en fin, sí, efectivamente, el contexto es importantísimo. De esa, o por ejemplo, una película que le vamos a hacer que ya está el borrador y está el manuscrito, es El último tango en París. El último tango en París, realmente lo que cuenta la película no tiene nada que ver con el derecho, pero todo lo que rodea la película tiene muchísimo que ver con el derecho. La película fue llevada a juicio 2 veces por considerarse pornográfica, pero la película también se puede leer por lo que pasó en el rodaje de la película. María Schneider, ¿fue violada o no fue violada? ¿En qué circunstancias pasó el momento? María Schneider tenía 20 años, solo tenía 20 años. Bertolucci y Marlon Brando tenían bastantes años más, y reconocen haber gestionado entre los dos, a espaldas de ellas, una situación de violencia extremadamente fuerte, que después, bueno, se dice que no hubo penetración, que realmente no hubo contacto ni siquiera físico, etcétera, pero en cualquier caso, lo hubiera o no lo hubiera, que parece que no lo hubo, pero hubo una agresión sexual clarísima. Alrededor, o sea, hay un contexto que todavía un montón, después de 2016, con el Me Too, ha vuelto a salir. Bertolucci, cuando le preguntaron, lo reconoció, no tuvo ningún problema, porque Bertolucci problemas de ese tipo no tiene de conciencia, no tiene ninguno, ¿no? Es decir, sí, podemos ir alrededor de muchas películas y hay elementos jurídicos interesantísimos. Y en relación con yo tengo El Proceso como una de las películas de terror psicológico, y hablando del derecho también en el género del terror. Está El Exorcista, no sé si está aquí, pero una de las películas que tiene libro es El Exorcista, hecha por José María Contreras, que es catedrático de Derecho Eclesiástico, y te explica todo el derecho eclesiástico alrededor de la película del Exorcista, en relación con el proceso.
efectivamente no es necesario más que ver aquí esas imágenes, digamos, de alienación del protagonista, y sobre todo la idea de que el derecho puede ser irracional, y la idea de que derecho y justicia o ley y justicia no necesariamente es lo mismo. Sí, perdón. Este es el libro del exorcista, y estamos buscando a alguien que haga el libro del proceso de Kafka. Que es un libro. Sí, tenemos varias películas que, se lo decía también antes a María, tenemos varias películas con candidato o candidata. El proceso es una. Yo tengo una que me gustaría que alguien hiciera, que es Argentina 1985 de Campanella. Parece una película excelente también. El secreto de sus ojos, me gustaría también que alguien la hiciera. Roma, creo que también es una película que podría hacerse. Bueno, hay hasta La ley de Herodes, que es una película mexicana hace unos años, una comedia negra muy... A mí me gustó mucho cuando la vi, que tiene su lectura, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, muy interesante. Y voy a hacer una última pregunta por pues, las nuevas tendencias o cómo la gente consume cine últimamente, que es básicamente en streaming y más en formato, yo creo que de serie, ¿no? que de película. Creo en parte por la comodidad y por el mayor acceso al contenido en esas plataformas, y también por un tema del nivel de concentración, ¿no? Que al final para ver una película requieres, y verla bien, requieres un nivel de concentración de cerca de 2 horas, ¿no? Sin embargo, para ver un capítulo, pues probablemente 50 minutos, ¿no? Que eso es una tendencia en todo, igual que para la lectura y para otras cosas. Entonces, ¿caben las series en el género, en la colección, y se pueden cumplir las mismas funciones que perseguimos en la colección con las series? Sí caben, sí hay ya, y sí se puede. Y yo soy un defensor de las series, yo soy un defensor del cine, y creo que el cine se puede hacer en las series. En mi opinión, yo sé que hay personas que piensan que el cine tiene que ser de una determinada manera. Yo creo que el cine es un lenguaje, y que ese lenguaje puede adoptar muchísimas formas. El cine es luz y movimiento, y a partir de ahí y contar historias que a lo mejor ni siquiera cuentan realmente una historia tal y como la tenemos pensada, ¿no? La primera serie que hicimos, que la hizo Miguel Presno Linera, que es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, un cinéfilo, fue sobre el ala oeste de la Casa Blanca. Claro, digamos que es una serie que casi exige que hagas un libro sobre ella. Claro, la serie lo que hace es diseccionar de una manera muy naif, si uno quiere, pero muy cercana, la institucionalidad estadounidense. Entonces, bueno, uno puede rebajarle lo que quiera, pero te está explicando muy bien las relaciones de la institución más importante que hay, como sucede en México, que es un sistema presidencial, pues el centro de poder, pero cómo se relaciona con el legislativo, cómo negocian las enmiendas, cómo eso aparece constantemente, la posición de los senadores, cómo los senadores tienen más importancia que los congresistas, con los medios de comunicación también, el tema de la designación de los tribunales, el mundo del lobby aparece muchísimo también. Entonces todo eso, el Estado, la idea de Estado federal y lo que significa todo eso, el tema electoral, de todo eso sale en la serie y se refleja muy bien en el libro. Hay otro que andará por aquí, que es, creo que andaba por ahí, no lo hemos sacado finalmente, no, pero es otra serie, la serie se llama La Voz Más Alta. La Voz Más Alta es una serie extraordinaria, creo que son 6 capítulos. Sí, gracias. La Voz Más Alta.
La voz más alta está hecha por dos autores, un autor y una autora. Beatriz Gallardo es catedrática de lingüística y José Luis Espinosa es catedrático de derecho mercantil. La voz más alta, no sé si la habéis visto, trata del crecimiento de la Fox en Estados Unidos a partir de quien fue su CEO, que fue un tipo que ahora no, Ailes de apellido, un tipo sin ningún escrúpulo que convirtió la Fox, que en un momento determinado era una herramienta de comunicación más bien de un Estado, la convierte en el instrumento mediático al servicio de Donald Trump. Es quien lleva a Donald Trump a las primeras elecciones, a la presidencia, y en parte es quien ha llevado a Donald Trump de una manera mucho más sofisticada en la actual, porque la Fox es básicamente el nacimiento de las fake news a escala. Es el nacimiento de los bulos a escala y el nacimiento de los bulos al servicio de un proyecto político. Entonces, la voz más alta, precisamente, lo que explica en 6 capítulos es la relación entre Robert Ailes, su posición en la Fox y cómo finalmente cómo es acusado además de agresión sexual y bueno, cuál es su vida. Y es extraordinario. De hecho, este es uno de los libros que están utilizando ahora en comunicación en la Universidad de Valencia, y lo están utilizando mucho porque nos lo dicen, nos hacen preguntas, nos mandan incluso los estudiantes para los profesores, nos piden que vayan a presentarlo allí a la facultad. Y el tercero sobre series es el número 19, es el último que ha salido. El 20 va a ser el de ¿cómo era el? Bueno, ¿perdón? La razón de Estado. No, efectivamente, el de la razón de Estado. Este es sobre una película y una serie. Es sobre el caso Aldo Moro. No sé si conocéis, en los años 60, en la expansión, digamos, en el crecimiento post Segunda Guerra Mundial en Italia, hubo un momento que era la democracia cristiana la que controlaba absolutamente el país. Parte de la democracia cristiana creía que había que abrirse un poco más, que habría que dar. El Partido Comunista estaba prohibido, estaba perseguido, pero tenía un 25% de la población favorable al Partido Comunista, y había muchos, digamos, de la democracia cristiana más humanista, por decirlo así, más abierta, que hablaban de abrir, digamos, relaciones con todos. Aldo Moro, como es asesinado, y se achaca a las Brigadas Rojas el asesinato, ¿no? Hay una película extraordinaria que se llama Buongiorno Notte, de los años 60, de Marco Bellocchio, y 40 años después hace Esterno Notte, hace una serie de 4 capítulos en la que hace una relectura de nuevo de lo que pasó con Aldo Moro, y se explica desde la idea de razón de Estado, desde el concepto de razón de Estado, porque prácticamente casi todos los libros lo que hacen es esto: cogen una película o cogen un tema. Si cogen un tema, pero si cogen una película, lo que a partir de la película cogen un tema y desarrollan un solo tema, o fundamentalmente un solo tema. Por ejemplo, de La Gran Apuesta, lo que está por ahí, es una película que no sé si habéis visto, que es fantástica. Lo que se habla es de 2 cosas. Se habla de la crisis financiera, desde luego, porque La Gran Apuesta es la crisis financiera. No sé si habéis visto la película, si no la tenéis que ver. Y después el derecho a la vivienda, porque claro, es el tema de las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, y lo que hace es enfocarlo, porque el catedrático que lo ha hecho, Sergio Nassarre, es una persona especializada en temas de vivienda. Muy bien, entonces también la colección incluye series, y pues creo que es una
también una línea pues muy interesante de desarrollar, porque además las series cada vez están más elaboradas y son más interesantes y más originales también. Creo que los guionistas de series tienen una imaginación enorme, ¿no? y es otra línea de desarrollo de la colección que tanto nos enorgullece. Bien, pues salvo que alguno de nuestros participantes tenga alguna pregunta, que sí, entonces le damos la palabra. Una pregunta muy concreta. Primero, gracias. Eres un seductor de las conciencias de la praxis. Es muy importante leer los 20 libros que van a ver, pero yo creo que es más importante verse, tocarte y sentirte. Eres un seductor, necesitamos seductores en el mundo para transformar esta sociedad con tantas desigualdades. Entonces mi pregunta es, ojalá que algún día tenga cabida una película mexicana que estuvo prohibida, sin estar prohibida. ¿Cuál es? Es una película que se llama, porque todavía está gratis, se hizo en el sureste y que tiene relación con la cultura maya. Y para entender el tren maya y para entender la 4T hay que ver esta película. Se llama La Casta Divina. Probablemente ya la hayas visto. Cuando uno la ve, uno se da cuenta que cuando uno quiere hacer un cambio real, no es fácil porque chocas con los grupos del poder. Y no solo con eso, aquellos que viven de los grupos del poder y que con las migajas se comportan. Entonces me gustaría, ¿cómo hacerle para que esa desigualdad en México que existe, aunque a veces en la UDG no se ve ni se toca, pero que los que viven en el sureste se dan cuenta en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, ahí la están viviendo. Y eso explica por qué Jalisco siempre ha estado y está en contra de la 4T. Y eso explica por qué la presidenta no vino acá, a esta feria del libro. Hay que invitarla, porque la UDT no es dueño el grupo del poder, son los ciudadanos, hasta los que no entran a la UDG. Entonces mi pregunta es, ¿qué podrías comentar sobre la película La Casta Divina? Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo no la conozco, me la apunto, la Casa Divina. La Casa Divina. Casta, La Casta Divina. La veré seguro porque veo todo el cine que puedo y el que me recomiendan lo veo, ese seguro. Yo creo, vamos a ver, yo creo que el cine tiene una enorme capacidad de movilización, de conciencia y de movilización social. Lo que pasa es que tiene capacidad, pero es limitado. Uno ve obras extraordinarias, de reproche social en todos los países, en países como México, pero en países como España, donde también existen extraordinarios problemas sociales de marginación, y películas que de una manera muy clara lo denuncian y que producen, que son vistas por miles y miles de personas, a veces por millones de personas, y uno piensa y uno se da cuenta de que efectivamente hay una influencia, y la influencia es buena, pero hemos de darnos cuenta también que el cine, como toda obra artística, tiene, por muy genial que sea, tiene un impacto limitado, lo cual no habla con un cinéfilo y con alguien que defiende la obra artística en general como una obra de lucha y de batalla. Yo soy el miembro del Instituto de Derechos Humanos y nuestro lema es los derechos los tienes porque has luchado por ellos. Es una frase de un autor alemán que se llama Rudolf Jering, es la lucha de un libro que se llama La lucha por los derechos. El cine puede ser un elemento, un instrumento de lucha por los derechos si cuenta y cuenta bien, y si da voz, o si es la voz, o si pone la voz de las personas que nunca son escuchadas. Hay cine ficticio, es decir, cine que cuenta historias ficticias, o cine documental, que he visto hace poco
un documental de Patricio Guzmán que me ha impresionado muchísimo, que se llama, ahora me acordaré, pero que está realizado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, en el sitio donde dicen que es el sitio donde se ve mejor el mundo, las estrellas. Entonces allí los astrónomos han creado, digamos, todo un sistema de telescopios, y científicos de todo el mundo van a ver las estrellas allá. Entonces es curioso, y es lo que él retrata, porque en ese desierto, mientras todas esas personas de todo el mundo van a ver las estrellas y las datan y ven cómo se comportan, hay cientos de personas, todo mujeres, que van al desierto a buscar los huesos de sus hijos, porque durante la dictadura de Pinochet fueron asesinados y fueron sus cuerpos extendidos, enterrados y extendidos por cientos de hectáreas. Algunos han sido encontrados y otros no. 40 años después hay personas que siguen, mientras unas están mirando al cielo, hay otras que están buscando día tras día, se piden semanas o el mes de sus vacaciones, se van allá con unos saquitos y van mirando palmo a palmo de tierra. Es potentísimo el documental, a mí me impresionó y sé que impresionó a muchísima gente porque he leído sobre él. Y sin embargo, digamos que por una parte es extraordinario que pueda influir o que nos pueda hacer pensar, y por otra parte lo que tenemos que saber es que la lucha tiene que ser por el cine y tiene que ser por otras vías también. Es decir, que todo tiene que... De todas formas yo me quedo con La Casta Divina y la voy a ver, desde luego que la voy a ver. Es accesible, se puede ver la película, está en YouTube, esta noche me la veo. Sale el derecho de Bernada. Los sacerdotes, los hacendados, cuando alguien se iba a casar primero se casaban con la mujer, ya después del novio. Eso lo he visto yo en Venezuela. En Venezuela lo he visto con los Pemones y con un grupo, ya cuando yo estuve trabajando el tema comunitario indígena en Venezuela y Ecuador durante 6 años. Y en mi visita a los Pemones, uno de los sacerdotes me dijo que hasta hacía 10 años las muchachas que se iban a casar con los propios líderes Pemones, primero pasaban por el misionero y pasaban por las personas mayores de la comunidad. Tremendo. Pues ya tenemos una recomendación más de película que nos hará seguramente reflexionar. Muchas gracias, tanto a usted como al resto del público, por habernos acompañado, por las preguntas, por su participación activa, la verdad. Y bueno, me gustaría ir terminando este evento agradeciendo pues al profesor Fernando Flores, que es, como digo, codirector de esta colección, junto con el profesor Javier de Lucas también, a quien también le mandamos un saludo. Les recomiendo mucho esta colección porque creo que hay para todos los gustos y para todas las inquietudes. Habrá algún título que se ajuste, y si no está en la colección ahora, probablemente esté proyectado, o sea que les invitamos a que sigan la colección y ojalá les guste mucho y compartan el entusiasmo con el cual pues la publicamos y la procuramos desde Tirant-lo Blanc. Entonces no me queda más que darles las gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde en la Feria del Libro de Guadalajara y pues invitarles a que nos sigan acompañando en el resto de eventos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos.